otro programa de Tiempo para Aprender del curso de Historia, Geografía y Economía de cuarto de secundaria, aquí por USMPTV Aprende con Todo. Te acompáñame a conocer un poquito más de la historia. Te cuento de que en el Perú pasábamos por una serie de eventos y cambios a principios del siglo XX y justamente estoy con mi casco. Y no porque vaya a haber otra guerra, no, estoy representando a la clase obrera, que en ese entonces se hacía más grande en nuestro país, pero sus derechos no eran respetados. ¿Te imaginas? Trabajar, seguir trabajando durante muchísimas horas y que te paguen poquitísimo. Así que no estaba mal reclamar por los derechos laborales. En verdad, no estaba mal reclamar por muchísimos derechos, incluyendo el de los campesinos y las mujeres. Las clases sociales predominantes a inicios del siglo XX eran la oligarquía y el campesinado. Como verán, la oligarquía eran aquellos que gobernaban y tenían mucho, pero mucho dinero. Sin embargo, eran una cantidad muy pequeña de la población, o sea, el poder en manos de unos poquitos. El campesinado era una gran mayoría de la población y vivían en su mayoría en las provincias del país. Y si ponemos en una balanza estas dos clases sociales, la desigualdad era muchísima. Al campesinado no le quedaba más que obedecer a la oligarquía. Tienes que pagar altos impuestos, también tienes que apoyar a nuestros políticos y también tienes que... Sí, señor, sí, señor. Pero por esos años, dos nuevos sectores sociales ganaron protagonismo. Nos referimos a la clase media y a los obreros. Miruguito, la clase media estaba integrada por empleados públicos y privados, comerciantes, profesionales como los abogados, los médicos, profesores, entre muchos otros. Mira, sus ingresos económicos les permitían tener nivel de ahorro, acceso a la educación y vivienda con servicios. ¡Qué chévere! Mientras que la clase obrera era un nuevo grupo social, surgido por la llegada de las industrias en nuestro país. Ellos comenzaron a formar los primeros sindicatos. Mira, Hugo, un sindicato es una asociación integrada por trabajadores que defienden sus intereses laborales. Querida profesora, cuéntenos un poquito más. Desde fines del siglo XIX se empezaron a formar los primeros sindicatos en el Perú. Sus protestas iniciales fueron por las mejoras de las condiciones laborales. Estas primeras acciones huelguísticas sirvieron de experiencia en las futuras luchas del movimiento obrero. Las huelgas, que en un inicio surgieron de formas espontáneas y sin mayor organización, luego se fueron haciendo más organizadas, fuertes y contundentes. En 1901 se organizó el primer Congreso Obrero y se crearon las sociedades de auxilio y ayuda mutua. Mira, Hugo, aquí están Manuel González Prada, José Matías Manzanilla, Abelardo Gamarra y Francisco Mostajo. Ellos eran intelectuales y críticos de la oligarquía. Estos señores influenciaron al movimiento obrero para las primeras huelgas. ¡Asu! Pero la mayor victoria de una huelga en el Perú ocurrió en 1913, cuando los trabajadores del muelle del Callao lograron que se les reconozca la jornada laboral en nada más y nada menos que 8 horas. En 1919 se dio una huelga general, o sea, con todos los trabajadores de distintas industrias. Los estudiantes universitarios también se interesaron en esta huelga. ¡Chicos, vamos a unirnos a la huelga! Es que los universitarios querían una reforma en la organización y enseñanza de la universidad. Durante esa huelga, todas las actividades se paralizaron en Lima y comenzaron a escasear todo tipo de productos, incluyendo la comida. ¡Tengo hambre! Hasta que finalmente, el 16 de enero de 1919, y luego de varias negociaciones, el presidente de ese entonces, José Pardo, aprobó la jornada laboral de 8 horas a nivel nacional. ¡Asu! ¡Qué chévere! El presidente Guillermo Billinghurst tenía miedo de que hubieran muchas más huelgas, así que promulgó un reglamento de huelgas, donde se garantizaba el derecho a la huelga, pero de manera más tranquila. Pero igualito siguieron las huelgas recontra conflictivas en distintos lugares del país. Los obreros llegaron a muchos acuerdos, lo que no sucedía con los campesinos. La población de campesinos era la gran mayoría en el Perú y se dedicaban a la agricultura y a la ganadería. Y adivinen quiénes eran los hacendados, los dueños de las tierras y los jefes de los campesinos. Los obreros y los campesinos tuvieron suertes muy opuestas. Mientras tanto, la mujer era la última rueda del coche. ¿Puedes creer? No nos dejaban estudiar, ni trabajar, ni mucho menos votar en las elecciones. Por esta razón, comenzaron a aparecer los primeros movimientos feministas. Ya pues chicas, ya era momento de hacer escuchar nuestra voz. Las mujeres también tenemos derechos. ¡Sí! Sí, mujeres al poder.
Los hacendados se apropiaron como quisieron de las tierras de los campesinos. En la mayoría de las ocasiones usaban la fuerza. De esta manera se convirtieron en las autoridades, los mandamases de todititos los campesinos, que no tenían de otra que obedecerlos y ser explotados con trabajos. Así que los campesinos le pidieron ayuda al Estado, pidieron el reconocimiento legal de sus tierras y que los defendieran de los hacendados que se apropiaban ilegalmente de sus territorios. También solicitaron que se les abasteciera de agua y que se castigara a las autoridades locales que cometían abusos. Pero no pasó nada. Es que el Estado no les hizo caso. Por eso los campesinos comenzaron a realizar revueltas, sobre todo en el sur de la sierra, donde los productores de lana los trataban recontra mal. La rebelión de campesinos más importante la organizó este señor llamado Teodomiro Gutiérrez Cueva, que tenía las manos de piedra. Disculpen, se hacía llamar mano de piedra. Mejor dígame Rumi Maki, que es mano de piedra pero en quechua. El señor Rumi Maki se puso al mando de los campesinos de Puno en 1916. Él exigía la devolución de todititas las tierras a los campesinos, pero fue derrotado en 1917. Luego lo juzgaron y encarcelaron por traición a la patria. Teodomiro Gutiérrez, más conocido como Rumi Maki, desde muchos años atrás abogaba por los derechos de los campesinos. Lamentablemente, el gobierno ignoraba sus pedidos de justicia. Después de la rebelión, fue condenado a 20 años de prisión y posteriormente se desconoce lo que sucedió con él. Mientras tanto, las mujeres comenzaban a alzar su voz de protesta, pidiendo la ansiada igualdad de género, especialmente en el acceso a la educación y el trabajo. Desde fines del siglo XIX, directo de Estados Unidos y Europa, comenzaron a llegar las ideas de los grupos feministas. Hugo, para que te hagas una idea, a comienzos del siglo XX y desde mucho, pero mucho antes, la mujer solo estaba limitada al trabajo doméstico. Obviamente, como las mujeres oficialmente no trabajaban y solo hacían las labores de la casa, tenían que depender de sus esposos. Por esta razón, nació el movimiento feminista, donde destacó esta señora. Señora no, señorita. Nos referimos a María de Jesús Alvarado, que en 1914 fundó la institución Evolución Femenina, orientada a favorecer la cultura y los derechos de la mujer. Ah, pero ella no lo hizo sola. En esta travesía la ayudó Adela Montesinos, que es considerada la primera mujer feminista de Arequipa. ¡Asu! María de Jesús y Adela juntaron sus fuerzas para luchar por el derecho al voto universal sin restricciones. O sea, que pedían que todititos voten, sin importar si eran analfabetos, campesinos, etcétera, etcétera. Muchísimos intelectuales se sumaron al feminismo. Entre ellas tenemos a Dora Mayer de Zulen, Juana Larco de Dahmer y Teresa González de Fani. Todas juntas lucharían incansablemente en busca de la tan ansiada igualdad. En el Perú, el feminismo al comienzo fue visto como un factor transgresor o una rebelión. Originalmente el feminismo se concentraba en la obtención de igualdad en derechos matrimoniales, de propiedad y de trabajo. Posteriormente se añade a esto la obtención del derecho al voto. Con el pasar de las décadas, el feminismo ha traído importantes cambios a la sociedad, tales como el voto, el empleo, poder pedir el divorcio, entre muchos otros derechos. Ahora es tu turno. ¿Qué clase social estaba integrada por comerciantes, profesionales, empleados públicos y empleados privados? La oligarquía, la clase media, el campesinado. Así es, a inicios del siglo XX, la clase media ganó protagonismo. Sus ingresos económicos les permitían tener nivel de ahorro, acceso a la educación y vivienda con servicios. ¿Quién fundó la institución Evolución Femenina? María de Jesús Alvarado, Dora Mayer de Zulen, Juana Larco de Dahmer. Claro, María de Jesús Alvarado en 1914 fundó la institución Evolución Femenina, orientada a favorecer la cultura y los derechos de la mujer. ¿Quién fue el líder revolucionario Rumi Maki? Teodomiro Gutiérrez, Guillermo Billinghurst, Abelardo Gamarra. ¡Bingo!
Teodomiro Gutiérrez fue conocido con el nombre quechua de Rumi Maki, que en español significa mano de piedra. Él se puso al mando de los campesinos de Puno en 1916, exigiendo la devolución de todas las tierras a los campesinos. Hoy aprendimos que a inicios del siglo XX, las clases sociales predominantes eran la oligarquía y el campesinado. En estas dos clases sociales, la desigualdad era muchísima. La clase media y la clase obrera comenzaron a ganar protagonismo. La clase media estaba integrada por empleados públicos y privados, comerciantes y profesionales. La clase obrera surgió por la llegada de las industrias en nuestro país. Ellos formaron los primeros sindicatos a fines del siglo XIX. Las propuestas iniciales de la clase obrera fueron por las mejoras de las condiciones laborales. La mayor victoria de una huelga en el Perú ocurrió en 1913, cuando los trabajadores del muelle del Callao lograron que se les reconozca la jornada laboral de 8 horas. Los hacendados se apropiaron de las tierras de los campesinos. En la mayoría de las ocasiones usaban la fuerza. Por esta razón, los campesinos pidieron ayuda al Estado, pero no les hicieron caso. La rebelión de campesinos más importante la organizó en 1916 Teodomiro Gutiérrez Cuevas, más conocido como Rumi Maki. Él exigía la devolución de todas las tierras a los campesinos, pero fue derrotado al año siguiente. Desde fines del siglo XIX empezaron a introducirse en el país las ideas de los grupos feministas de Estados Unidos y Europa. Una de sus representantes fue María de Jesús Alvarado. María de Jesús Alvarado, junto con Adela Montesinos, fundó la institución Evolución Femenina en 1914, orientada a favorecer la cultura y los derechos de la mujer. Muchos intelectuales se sumaron al feminismo. Entre ellas tenemos a Dora Mayer de Zullen, Juana Larco de Danmert y Teresa González de Fanny. ¿Qué opinas de la forma en la que eran tratados los campesinos a inicios del siglo XX? ¿Crees que esa problemática ha cambiado o sigue igual? ¿Crees que existen semejanzas y diferencias entre la vida de los obreros y los campesinos a inicios del siglo XX? Hubieron algunas similitudes, sin embargo, ambos tuvieron diferentes resultados en la lucha por sus derechos. Actualmente, la mujer aporta en la economía y en el crecimiento, y no solo en nuestro país, sino en todo el mundo. Hoy en día, la mujer es independiente y es capaz de trabajar y atender a su familia al mismo tiempo. Todo un ejemplo a seguir. ¿Sabías que? El cartel de nombre We Can Do It, que es una propaganda de guerra creada por el diseñador gráfico Howard Miller en 1943, también es un ícono feminista no solo en los Estados Unidos, sino en el mundo entero. Así es, fue Geraldine Doyle la modelo de este emblemático dibujo que inspiraba a las mujeres a trabajar más duro por su país durante la Segunda Guerra Mundial. Con los años se ha convertido en un emblema del feminismo que ha inspirado muchas otras versiones. Ahora ya lo sabes. Es verdad, nosotras podemos lograr todo si nos lo proponemos. ¿No ven? Hay mujeres astronautas, empresarias y hasta presidentas. Por eso es bueno seguir luchando por la igualdad en general, porque aún en siglo XXI hay mucho por hacer. Y antes de despedirme, quiero recomendarles un maravilloso libro, Mujeres Peruanas, el otro lado de la historia, de Sara Beatriz Guardia. Ahora sí me voy y nos vemos en nuestro próximo programa aquí por USMP TV Aprende con Todo. No se olviden de visitarnos en nuestra página de Facebook. Esto fue Tiempo para Aprender. Chau, chau. En el próximo programa aprenderemos sobre el oncenio de Leguía. ¡No te lo pierdas!